Bienvenidos al episodio número 5. Bueno, en este episodio vamos a hacer lo tradicional de la pileta, ¿sí? Para este episodio poquitas cosas, pero vamos a hablar un tema muy específico sobre las conexiones que tengo de mi bomba hacia la pileta, que mucha gente me ha preguntado sobre el tema de las conexiones, la bomba, esta bomba y demás. Este episodio especial va a ser exclusivamente como para hablar de por ese motivo y aparte todas las cosas que le vamos a hacer a la pileta. Como sabrás, bueno, la semana pasada a mí me ha tocado batallar con el tema de lo que es COVID. Gracias a Dios estamos bastante bien. Tenemos unas pequeñas secuelas, dolor muscular todavía, pocas ganas, fiebre estuve muy poquito y ahora el tema de lo que es pérdida de olfato y lo que es pérdida de gusto. Pero ahora vamos zafando bien, nos trató bien esta vez. No olvides dejar un buen like a este video, no olvides dejar un comentario y no olvides de suscribirte. Y al lado de la palabra tenés unirte para entrar en el grupo de Telegram. Bueno, vamos a una intro chiquitita. Así que comenzamos con este video, ¡vamos! Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Bueno, hoy día 7 de enero, ¿sí? A las 4:05 de la tarde. Vamos recuperando fuerza, vamos recuperando ganas. Vamos a hacer doble medición el día de hoy y te voy a enseñar cómo se mide con esto y cómo se mide con esto. ¿Está? Vamos a medir con esto primero. Primero, lo que tenemos que hacer, lavamos el kit de medición. Luego, boca abajo, lo llevamos hasta la altura del codo y cuando lleguemos a la altura, lo damos vuelta. Damos vuelta. Llevamos el agua hasta la rayita. Vamos a ir tirándolo, ¿sí? Un poquitito más. Vamos a subirlo un poquito. Apenitas un poquitito más. Ahí estamos. Luego ingresamos 4 gotitas del reactivo de pH. Y luego podemos ocupar de una gota a las 4 gotas. ¿Está? Dependiendo si quieres ahorrar. Tapamos, mezclamos y cuando midas, medilo sobre el cielo, no sobre el sol, sobre el cielo, arriba. Aquí tenemos pH de 7,2 y un cloro de 2. Este reactivo no lo toques, sobre todo el del cloro. Lo tirás en un lugar seguro porque está comprobado que es cancerígeno. Ahora vamos con las tiritas reactivas de Clorotec. Lo metemos en el agua y lo sacamos rápidamente y en el lapso de 15 segundos tenemos el resultado. Ahí está, esperamos el resultado. Tenemos un cloro de casi 3, está perfecto, no tenemos cloraminas. Es la segunda vez que me pasa que me está indicando que tengo un pH de 6,8 cuando en realidad lo viste perfecto en la foto. No sé por qué me lo hace, es raro. Tenemos una alcalinidad, seguimos teniendo una alcalinidad baja, una alcalinidad de 40 y un estabilizante prácticamente de 0. Como verás, tenemos una alcalinidad baja, un pH de supuestamente muy bajo, no entiendo por qué, y un estabilizante de 0. Bueno, hoy 9 de enero a las 5:39 de la tarde vamos a hacer un kit de medición. Vamos a ver si necesita algo el agua. Y vamos a hacer dos cositas. Vamos a hacer el kit de medición. Vamos a ver si necesita cloro, lo vamos a tirar. Y de esta superficie te voy a mostrar, tiene poquitita tierra. Y cómo hago yo normalmente para no juntar mucha tierra. Hago justamente un barrefondo rápido en modo filtrado. Vamos a ver si necesita algo la pile. Bueno, mirá. Tenemos un cloro de 1,5 y tenemos un pH de 7,2. Bueno, viendo esta situación, le vamos a tirar una pastillita entera que tengo ahí. Mientras que ahora hacemos un barrefondo en modo filtrado, ponemos la pastilla y que vaya ingresando un poquito de cloro adentro del agua. Tengo una entera, lo vamos a poner en el skimmer. Vamos a ingresar la pastilla en nuestra botellita. Ahí quedó perfecta nuestra botella, como lo ves. Ahí está, la venimos de vuelta. Vamos a encender la bomba, fíjate, te muestro cómo está el agua. Ahí como verás, suciedad por aquí abajo, suciedad por allá, un poquito por allá.
Es muy poquito. Ahí vas a ver una linita también. Por allá, ahí está. Así que vamos a sacar, ya que es poquita, ¿sí? Vamos a sacar toda esa suciedad con el barrefondo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una limpieza del filtro de la bomba, ¿ok? Sabemos que cada vez que movemos las posiciones del filtro, vamos a apagar la bomba. Vamos a hacer 1 minuto de retrolavado y 30 segundos de enjuague, ¿ok? Recordá siempre que cuando tenés una bomba de este estilo, la carga filtrante nueva, la pileta nueva, o como lo quieras, siempre hacemos un retrolavado profundo, aproximadamente 2 minutos o doble retrolavado. Doble retrolavado, ¿qué significa? Hacemos 1 minuto de retrolavado, 30 segundos de enjuague, luego volvemos a la posición de retrolavado, 1 minuto más y 30 segundos de enjuague. Así que lo que vamos a hacer ahora, posicionamos en retrolavado, encendemos la bomba. Posicionamos el enjuague. Y ahora en filtrar. Ahí te acabo de mostrar precisamente cómo se limpia esta bomba. Es muy simple. Muchos me preguntaban sobre las conexiones, Bueno, te muestro las conexiones. Te la muestro así, a partir de ahí que se vea completito. Este accesorio de acá, esta rosca es la rosca de la manguera original de la pileta. Este pico es el pico original. Vamos a apagarla. Escucha mejor. Este accesorio es un accesorio que me vino con la pileta. Este plastiquito verde, gris, acá, hasta la rosca. Corta en la rosquería esto acá, ¿sí? Esta es la manguera mía original de la bomba. Esta correctamente, este es un accesorio. Igual que aquel que está allá abajo, si lo alcanzás a ver, y tiene la rosca. Toda la manguera es la manguera original de la pileta. La única modificación que yo tuve que hacer acá es agregarle este accesorio acá, como para justamente ingresar la manguera original de la bomba y colocarla directamente a este filtro. No hay ni más. Hay mucha gente que se puede llegar a hacer este update, diríamos. Esto ya viene con la pileta, ¿ok? Pero este update, esto acá, esto realmente está agujereado. La pileta tiene un agujero redondo, una cosa así, e ingresa como un bulón de un lado y se enrosca del lado de afuera. Esa rosca que vos ves, esta rosca que vos ves, está enroscando el bulón que viene desde adentro hacia, o sea, aproximadamente como la que viene en los tanques, ¿sí? Que el tanque se hace un agujero, se manda el bulón, de este lado tiene una arandela de goma y cuando vos enroscás de este lado aprieta, ¿sí? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Acá hay un bulón que ingresa del lado interno de la pileta, del lado interno tiene una arandela de goma, correcto, un O-ring, y cuando ingresas el bulón pasante pasa para este lado al lado de afuera, del lado interno queda un buje, y la rosca esta que vos ves acá también tiene un buje del lado interno. Al apretar entre las dos no pasa el agua. O sea, si vos querés hacer un update a tu pileta, y son esas piletas que tienen, no esta rosca de así, ¿sí? Que tiene una rosca por ejemplo termosellada, que no se puede hacer, no tengas miedo en agujerear. Obviamente primero comprar el accesorio. Tal cual así no sé si viene, pero podrías buscar en Mercado Libre y hay unas que vienen para Intec. Averigua bien antes de comprar, comprá y podés hacer la modificación. Inclusive viene con una rosquita acá, hay algo otro que viene con un aireador, está muy bueno. Por eso te digo, interiorizate, ¿ok? Porque hay mucha gente que me preguntó con respecto a las conexiones. Bueno, entonces en este video vamos a profundizar un poquito esto. Podés hacer, esto se corta, inclusive si prestás atención, acá tiene todo un refuerzo, ¿ok? Tiene todo un refuerzo, acá tiene todo un refuerzo acá, por si lo ves, tiene todo un refuerzo. Bueno, justamente podés agujerearlo, obviamente,
obviamente teniendo el molde, ¿sí? Teniendo el molde, obviamente vaciando la pileta hasta esa altura. Si tenés el molde del accesorio nuevo que compras, lo marcas en la lona, lo cortás perfectamente y no hay ningún problema con eso. No le tengas miedo de agujerear tu pileta, pero primero tené el accesorio, ¿ok? Y se puede hacer sin ningún problema. Hay pila de videos en YouTube. Yo no, la verdad no te lo puedo mostrar porque mi pileta ya está agujereada, o sea que es una tontera que te voy a mostrar. Aparte tengo que vaciar el agua, pero viene así. Tiene un agujero acá, tiene un agujero en la lona. O sea, esto no es termosellado con esto, no. Esto es una cosa y esto es otra. Que inclusive se puede mover, no sé ahora, pero no, esto está muy agarrado ahora. Pero es una simple rosca. Hacer la actualización de la pileta si querés ponerle una bomba así a una pileta así. Hay otros que le ponen el chorro para arriba de la pileta. Bueno, no es muy conveniente eso, pero bueno, hay gente que lo hace y le funciona igual, si la querés hacer más fácil. Pero vas a tener dos agujeros acá inutilizados si compras algo igual así. Así que bueno, esta aclaración venía justamente porque mucha gente me preguntó sobre las conexiones. Así que seguimos. Bueno, gente, hoy 11 del 1, ¿sí? A las 7:44 de la tarde es el mejor momento. Que yo te aconsejo, es el mejor momento para hacer mediciones, agregar cloro, agregar pH, ¿está? Es el mejor momento. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a medir. Lamentablemente yo hasta ahora normalmente no grabo por una cuestión de que, bueno, por la cantidad de luz y demás. Pero entre las 6 y las 8 de la noche es el mejor momento para tirar productos. Vamos a medir rápido. Bueno, en teoría tenemos un pH un poquito más de 6,8, ¿sí? El cloro está perfecto, pero no está en 7,2, está en 7,1 más o menos, o en 7. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a tirar, que va a venir como anillo al dedo, ese pH más. Recordá, como te dije el otro día, pH más en polvo, ¿sí? Es bicarbonato de sodio. No hay ningún problema para tratarlo con la mano. Le vamos a tirar el kilo, lo vamos a mezclar y lo vamos a tirar. Bueno, mañana vamos a medir a ver cómo quedó, ¿ok? Pero este golpecito ya me pasó la vez pasada, hace aproximadamente 3 semanas atrás. Entonces mañana a la siesta volvemos a medir, ¿ok? Hoy 12 de enero del 2022 a las 4:02 de la tarde. Hace muchísimo calor, 39 grados. Es impresionante. Vamos a hacer una medición. Bueno, en teoría tenemos un pH de 7,2 y un cloro de 1,5 a 2. Mañana, si me pueden llegar a conseguir un poquito de pH más. Nos vemos mañana o pasado y hacemos otra medición. Bueno, hoy día 13 de enero del 2022 a las 5:22 de la tarde. Vamos a hacer una medición, ¿sí? Igualmente ya conseguimos, vamos a tirarle un kilo de pH más, ¿está? Y si el cloro está bajo, lo vamos a dejar así. Mañana, para el arranque del próximo episodio, vamos a agarrar y le vamos a tirar una sola pastilla triple acción, ¿ok? Bueno, como verás, tenemos un cloro de 1,5 a 2, está perfecto. Y el pH en teoría 7,2. Pero lo que vamos a hacer, igual le vamos a tirar ese kilito. Igual le vamos a tirar el kilo de pH más, ¿ok? Más de todo para subir un poquito la alcalinidad que nosotros tenemos. No le va a venir mal, así que se lo tiramos. Bueno, le tiramos el kilito, ¿ok? Así subimos un poquito nuestra alcalinidad. Mal no le va a hacer, de última, si se me queda en 7,2, en 7,4, en 7,5, lo vamos a dejar así y no lo vamos a bajar, ¿ok? Y eso nos va a perdurar por varias semanas, porque nuestra alcalinidad está baja. Vamos a mezclar. Y vamos a tirar.
Bueno, así llegamos al final de este video. No te olvides de dejar un buen like, no te olvides de dejar un comentario en la caja de comentarios, no te olvides de suscribirte y nos encontramos en el próximo episodio. Recordá, acá abajo es para suscribirte. Y de este lado tenés un video sugerido por YouTube o por mí. Nos vemos en la próxima. Ahora sí, chau chau.